Ya, ahí sí, estamos ahí. Sí, ahí sí se ve. Eso ya, muy bien. A ver, déjame ver. Esta imagen me va a permitir explicarles que no toda troponina positiva o elevada es igual a infarto, ¿no? En la cuarta definición del infarto, se estableció que hay un grupo de pacientes, ¿no es cierto? Y que ustedes los identifican perfectamente. Esos pacientes, doctores, que tienen la troponina elevada ya de forma crónica, ¿sí? Esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, que tienen insuficiencia renal. Tú le pides una troponina y está alta, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferencias que se trata de un cuadro agudo de un crónico? Obviamente con la clínica inicial, con la clínica aguda. Si tú tienes un paciente que te viene a la emergencia o que tú le valoras, no tiene un cuadro clínico compatible con síndrome coronario agudo, no tiene. Por ahí vieron un parámetro electrocardiográfico que más o menos les orientó, piden troponina y esta está positiva, pero resulta que tiene insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿sí? Donde puede haber un falso positivo o en su defecto, que hay un daño cardíaco que ya es crónico, esa troponina jamás va a regresar a su normalidad. Sí, no se olviden que la troponina es un biomarcador de lesión, de daño miocárdico. Y el corazón no solamente está dañado por el infarto o se daña por el infarto, una arritmia lo daña, una insuficiencia cardíaca lo daña, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si ese paciente ya tiene elevación de esa troponina de forma crónica? En ese sentido, y cuando tengas esa sospecha diagnóstica o esa duda, estableces o haces una curva de troponina. Le vuelves a repetir a las 4, a las 6 horas, ¿sí? Por al menos unas 2 o 3 veces consecutivas, ¿ok? Y debes tener una elevación exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? De 3 a 5 veces más el valor inicial, ¿sí? No es que le hiciste al inicio y claro, el punto de corte supongamos es 14, ¿ya? Con menos de 14 es negativo y resulta que tiene 25, la primera. Como es insuficiente renal, te nace la duda y tú dices, no, en 4 horas le vamos a repetir, el cuadro no está claro y resulta que en 4 o 6 horas ese 25 está en 28. Un paciente que se está infartando no se sube pues así nomás, unos puntitos. Un paciente que se está infartando después de esas 4 o 6 horas sufre cambios exponenciales que aumenta de 3 a 5 veces más el valor inicial. Entonces, una cosa es tener 25 al inicio, después tener 100, 200, ¿sí? Es decir, existe una elevación exponencial y a veces incluso le repiten y ya no está 25, está 18, ya está, o sea, está menos incluso. Ese paciente no se está infartando. Ese paciente tiene algo que se conoce como injuria miocárdica, ¿sí? Entonces, este término, los expertos lo, lo generaron para referirse a aquellos pacientes que sin ser un síndrome coronario agudo, ¿sí? O un problema netamente isquémico, su troponina está elevada, ¿sí? Entonces, esta injuria miocárdica resulta que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿ya? Aguda, que puede ser o puede tener una connotación isquémica o no isquémica.
¿De qué depende esto? Isquémica, obviamente, si es que tiene clínica, y no isquémica si es que no tiene clínica. Y agudo y crónico dependiendo el tiempo de evolución, ¿sí? Si se ha presentado al menos dentro de las primeras 24 a 48 horas, ¿ya? Si está más allá de eso, ya guarda una connotación de crónico, ¿ok? Y claro, una injuria miocárdica crónica es ya ese paciente que tiene ya un daño cardíaco que está producido por una insuficiencia cardíaca, una arritmia, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿O qué tal una sepsis? Una sepsis te puede también elevar la troponina, ¿sí? El paciente no tiene clínica y se presenta de forma aguda, entonces eso se catalogaría como una injuria miocárdica aguda no isquémica. Lo que define lo isquémico y no isquémico es la clínica. Si no hay clínica de síndrome coronario agudo, si no hay clínica es no isquémico, ¿sí? Y claro, si se ha presentado dentro de las primeras 48 horas. Y si está más allá de eso, automáticamente es crónico. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esto es necesario, es importante para que no anden diagnosticando de síndrome coronario agudo por tener por ahí una troponina elevada nada más, ¿sí? Una troponina elevada puede estar en el contexto de una injuria miocárdica. Obviamente, habrá que establecer si es aguda o crónica y la aguda si es isquémica o no isquémica. Y dentro de la isquémica está realmente el infarto tipo uno o tipo 2 principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, insisto, no deben ser analizados de forma independiente, ¿sí? Tiene que ser analizado de forma conjunta. Entonces, mira el caso que nos comentaba la compañera el día de ayer que nos presentó este electrocardiograma, ¿sí? Entonces, es una paciente, ¿sí? Que primero tiene factores de riesgo cardiovascular, por supuesto, la edad, ¿sí? Bueno, no nos dijo si era hipertensa, no sabemos si hubo otros factores de riesgo adicional, pero en definitiva, ¿tiene factores de riesgo? Sí. Una clínica, no había una clínica específica, sino más bien inespecífica. Recordemos que es adulto mayor. El adulto mayor, el diabético y las mujeres pueden debutar con una clínica atípica. Sí, entonces por ahí como que todavía está en duda. Tiene un electrocardiograma que tiene cambios positivos y tiene una troponina que se pega una elevación de 1000 y algo más. Sí, entonces mira, tienes elementos, ¿sí? Tienes uno, tienes dos, tienes tres, ¿sí? Elementos y claro, y tienes un desencadenante que es una hemorragia aguda, ¿ya? Entonces, si te das cuenta cómo analizando todo establecemos la probabilidad de tener o no tener un síndrome coronario agudo. Y claro, ahí, una vez que tú estableces esa sospecha, ¿sí? O estás pensando en un síndrome coronario agudo, debes establecer o estratificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? Justamente el riesgo de tener un infarto, ¿sí? O de que exista un nuevo o una recurrencia de infarto que termine afectando el pronóstico de ese paciente y su mortalidad a corto y mediano plazo. Y aquí es importante hablar de dos escalas, doctores, ¿sí? Ya, en el caso de la angina inestable y del IAM sin elevación del ST, ustedes van a manejar la escala que se llama la escala del TIMI sin elevación del ST, porque hay un TIMI con elevación del ST, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Y en el IAM con elevación del ST van a manejar la escala del TIMI con elevación del ST y el GRACE. El GRACE básicamente se calcula en los infartos, por eso está aquí, no en la angina inestable. En la angina inestable debes calcular, al igual que en el IAM sin elevación del ST, el TIMI, ¿sí? ¿Dónde ustedes van a hacer este cálculo? En su calculadora médica, que espero que ya la estén utilizando.
Vamos a ver acá, por ejemplo. Entonces, si ustedes ponen TIMI, aquí van a encontrar, miren, dos escalas de TIMI. Una que es para el sin elevación del ST y otra que es para el con elevación, ¿no? Este de sin elevación del ST, ¿sí? También me sirve si es que ya lo hemos catalogado como angina inestable. Y mira todas las variables que te da. Por ejemplo, de nuestra paciente, ¿sí? Porque ya establecimos que es un sin elevación del ST, ¿no es cierto? Por el infra que tenía. ¿Edad más de 65 años? Sí. Más de 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Vamos viendo. Está la compañera que nos entregó ese electro el día de ayer. Sí, Doc, buenas noches. ¿Cómo estás, mija? Ayúdame con tu nombre. Michelle, A ver, Michelle, aparte de la edad, ¿qué otros factores de riesgo fueron identificados en la paciente? no tenía ningún otro factor de riesgo, Doc. Hipertensa. No, no era hipertensa, diabética, nada, Doc. Ya, bueno. Aparentemente no podríamos calificar esta, por lo que le ponemos no. Una enfermedad coronaria conocida previamente, no. No. Uso de aspirina en los últimos 7 días, no. Angina en las últimas 24 horas, Como le dije, Doc, ella no presentaba sintomatología como tal. sintomatología, ya. Ajá. Ok. Elevación de marcadores cardíacos, sí. Sí. Desviación del ST más de 0,5, obviamente que sí. Ajá. Eso lo vimos en el electro, ¿sí? Entonces, mira, tiene un TIMI de 3, es decir, tiene un riesgo, ¿sí? De 13,2. ¿Riesgo de qué? Un riesgo de un infarto agudo del miocardio o de un recurrente, ¿sí? Infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿qué hago con este número? ¿Para qué me sirve? Esto, cuando ya tú has catalogado el riesgo, bueno, primero antes de eso, el TIMI aquí les he puesto, cuando es angina inestable y IAM sin elevación del ST, se calcula este TIMI, ¿no? De 0 a 2 es riesgo bajo, de 3 a 4 riesgo intermedio y de 5 a 7 alto riesgo. ¿De qué? De que se esté infartando o de que sufra un nuevo infarto, ¿sí? En los próximos días, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienes 3 categorías de riesgo, ¿sí? Ya les voy a decir qué van a hacer con eso. Como es un infarto, también vamos a calcular el GRACE, ¿ya? Cuando es un infarto, calculas ambos, el TIMI y el GRACE. GRACE, ¿ok? ¿Edad? ¿Cuántos años tenía o tiene? 73. Aproximadamente. Ya, 73. ¿Te acuerdas la frecuencia cardíaca más o menos? No, Doc, pero le veo en el electrodo para hacer una referencia. Ujú. ¿Y te acuerdas la presión, la creatinina, algún parámetros aproximados nada más? No, Doc, es que fue como hace un mes y medio cuando recién Bueno, empezaba. ya. Ujú. Vamos a poner solamente referencial, ya. Supongamos 86, una sistólica de Frecuencia 100, cardíaca una, tiene en el electro 115, Doc. ya, 115. Bueno, los otros parámetros no tenemos. Una creatinina de 1,1, un kilip, vamos a ponerle de 1. Bueno, paro cardíaco al ingreso, ¿no? Marcadores cardíacos elevados, sí. Desviación del segmento ST, sí. Ya, poniéndole como que es un clip de lo más bajo, ¿no? Vamos a ponerle como que tiene una sistólica de 110, ya. Mira, te da un score de 191, ¿ya? ¿Qué vas a hacer con eso? Igual el Grace te da riesgo, ¿sí? Con menos de 108 bajo, de 109 a 140 intermedio, más de 140 alto, ¿ya? ¿Qué haces con esto? ¿Para qué te sirve? Cuando tú has establecido o has estratificado el riesgo, no te olvides que es la probabilidad de que ese paciente esté teniendo un infarto o en su defecto vuelva a reinfartarse en los próximos días.
Por ende, tener un riesgo intermedio, antes de eso, en la conducta, el riesgo intermedio prácticamente se anula, ¿sí? En otras palabras, o tienes bajo riesgo y el intermedio le pones en el alto, o sea, el intermedio lo manejas como alto, ¿sí? Si el paciente te puntúa en intermedio, es como alto, ¿ya? Es decir, aquí solo hay dos opciones en la conducta terapéutica, o riesgo bajo o riesgo alto. Ojo que estoy hablando en angina inestable y el IAM sin elevación, todavía no estoy hablando del con elevación, esa es otra historia, ¿sí? Me estoy centrando en estos dos, ¿ok? Entonces, eh, una vez que has estratificado el riesgo, tú puedes ya establecer la conducta. Y claro, tú tienes bajo, intermedio o alto, ¿sí? Lo que te decía es que el intermedio, no hay una acción específica para el intermedio, sino que el intermedio lo haces lo mismo que hicieras si fuera alto, ¿sí? Unes de estos dos, ¿de acuerdo? Y ahora solo tienes bajo y alto. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué te sirve esto? Te sirve para que puedas tomar decisiones en el contexto de la conducta terapéutica. Primero que a ambos grupos, ¿sí? A ambos grupos vas a arrancar con la terapia farmacológica, a ambos. La terapia farmacológica de cajón es ASA, clopidogrel, anticoagulación, estatina, beta bloqueador y obviamente si hay dolor, morfina. ¿Ok? Esto aplica para ambos grupos, ¿ya? Obviamente, ASA lo da en carga primero, ¿sí? 300, clopidogrel 300, ¿ya? En bajo y alto, ¿ok? La anticoagulación que lo estableces o lo utilizas heparina de bajo peso molecular, pero para anticoagulación, ¿no? Terapéutica, es decir, no te olvides que ahí es cada 12 horas, subcutáneo, ¿sí? Obviamente analizando su tasa de filtración glomerular, no te olvides. Si tiene más de 30 ml minuto, entonces es cada 12 normalmente. Si es menos de 30 ml minuto, ya no es cada 12, sino cada día. QD, ¿sí? El tener una tasa de filtración glomerular menos de 30 ml minuto y si le dejas QD es equivalente a dejarle cada 12, ¿sí? Y claro, y si no, pues utilizas heparinas de bajo peso, perdón, heparinas no fraccionadas como la heparina sódica, pero insisto, para anticoagulación terapéutica, ahí es ya cada 4, cada 6 horas, ¿sí? Pero no te compliques en el síndrome coronario agudo. Si tiene tasa de filtración glomerular más de 30, cada 12. Si tiene menos de 30, cada día. Punto. La dosis de estatina, que son estatinas en dosis de alta intensidad, ¿sí? Y aquí solo tienes dos opciones, atorvastatina 80 y rosuvastatina 40, ¿sí? Empíricamente puedes dar simvastatina 80, sí, podrías, empíricamente te digo. Eh, Dosis de beta bloqueador si es que no hay contraindicaciones, ¿ok? Y si hay dolor, morfina. Sí, no vas a estar usando aquí tamol, tramadol, peor AINES, ¿no? Aquí es o morfina o fentanilo, ¿de acuerdo? Esto en ambos grupos. Bueno, vamos primero con el de bajo riesgo, ¿ya? Una vez que has establecido o has iniciado con las dosis, después de la dosis de carga ya te quedas con ASA 100 y el clopidogrel 75, ¿no? Una vez que has establecido inicialmente esto, obviamente ese paciente pasa a sala de hospitalización, ¿sí? Los de bajo riesgo no necesariamente tienen que estar en UCI, ¿ya? El de bajo en hospitalización y planificas o estableces una estrategia conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos estrategias, conservadora y la invasiva. En los de bajo riesgo, la estrategia conservadora consiste en que le sometes al paciente a una prueba de esfuerzo o ergometría, ¿ok? Producto de esta prueba de esfuerzo, el cardiólogo te va
a catalogar a este paciente si es de bajo riesgo o alto riesgo. En otras palabras, si hubo cambios positivos o negativos. Si hubo cambios negativos es de bajo riesgo y el paciente se queda solo con fármacos, nada más. Pero si vio por ahí un cambio compatible con isquemia, lesión, ¿sí? Miocárdica, entonces el siguiente paso es la estrategia invasiva. ¿En qué consiste esto? En someter al paciente en una coronariografía más una angioplastia. Obviamente, en concomitancia con el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí distingues bien cuál es la estrategia conservadora y cuál es la invasiva, ¿no? Conservadora es mandarle a una prueba de esfuerzo y la invasiva es mandarle a una coronariografía más angioplastía. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es de intermedio o alto? Haces lo mismo, ¿sí? Si es intermedio, ese paciente puede estar en hospitalización o cuidados o en UCI. Si es de alto riesgo, necesariamente en UCI. En ambos casos, obviamente, estrategia invasiva. ¿Ok? Si está claro esta diferenciación, mira qué importante. Si tú no clasificas el riesgo, si tú no sabes esto del TIM y del GRACE, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que te metes a la sala de hospitalización un paciente de alto riesgo que debería estar en UCI y estando en el piso, ¿sí? El paciente se te infarta o se te vuelve a infartar y fallece en hospitalización, ¿sí? O en su defecto, le mandas a UCI un paciente que no tiene que estar en UCI, sino más bien en sala, ¿ok? O otro escenario, te pones a hacer trámites de transferencia de un paciente que tranquilamente podía ser manejado en tu hospital. Entonces, mira qué importante es estratificar el riesgo para decidir dónde va a ser manejado el paciente y bajo qué condición o qué parámetros o cuál es la conducta que tienes que seguir, pues, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso tienes que diferenciar y eso lo haces con el TIMI y con el GRACE. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, este paciente en el TIMI nos puntuó intermedio, en el GRACE aparentemente alto, aunque los datos no los teníamos. Intermedio o alto, a la final lo manejamos igual, ¿sí? Este paciente, por su condición, ¿sí? Obviamente debió recibir todos estos fármacos, ser manejado en UCI este paciente y ser mandado a una estrategia invasiva. Ahora aquí, en este punto de la estrategia invasiva, en este punto hay tiempos, doctores, tiempos, tiempos. Entonces aquí hay que definir en qué tiempos. Doctor, usted me dice, le mando una coronario, pero le mando a sí mismo con la misma urgencia que en el con elevación del ST. No, no, ¿sí? No aplica esa misma urgencia, no aplica. ¿Sí? No te digo que no sea importante, solo te digo que no es con ese mismo tiempo. La esquina masiva, ¿sí? Les he puesto esto de aquí. La estrategia invasiva en la angina inestable y en el IAM sin elevación del ST puede hacerse en estos tres tiempos. ¿Ok? Urgente, temprana o retrasada. Urgente en 2 horas, temprana en 24 y retrasada en 72, ¿sí? Urgente en 2 horas, qué sé yo, ese paciente está con una angina refractaria, es decir, ya le pusieron morfina, ya le pusieron tratos y no, le sigue doliendo, no, urgente. O hay inestabilidad hemodinámica. Temprana, un Grace más de 140 y retardada, un Grace de 109 a 140, ¿sí? Este paciente, ¿en cuánto tiempo tenía que establecerse su estrategia invasiva? ¿En cuánto tiempo?
temprana. Temprana, ¿no es cierto? Nos dio un Grace aparentemente de 190, ¿sí? Entonces, este paciente tiene o tenía para hacerse su coronariografía más angioplastia para enviarle a un centro de tercer nivel para que se haga un periodo de 24 horas. Y esto es importante porque, porque tú pones en tu nota, pues, ¿sí? Pones en tu nota y haces las gestiones. Y a pesar de eso, ese paciente no se ha ido. ¿Por qué? Porque no hay ambulancia, porque trabajo social no ha enviado los papeles, porque no reciben todo lo que pasa en nuestros hospitales públicos, ¿no? Sí, imagínate que mientras está buscando, ya pasa más de 24 horas, que es lo que suele pasar, y el paciente se reinfarta y fallece, ¿sí? Y para mala suerte hacen una auditoría de esa historia, ¿sí? Y tú pones, y tú has puesto en una nota y tú fuiste muy puntual. Este paciente, por el Grace más de 140, necesita o necesitaba la angioplastia en un periodo máximo de 24 horas. Yo puse en la historia, ya que no hayan conseguido, eso es otra cosa, ¿sí? Pero mira, te salvaste, médico legalmente, te guardaste las espaldas, ¿sí? Entonces, ojo con estos pacientes, doctores, son una bomba de tiempo. Se reinfartan cuando menos se lo esperan ustedes. Por eso es importante cumplir esos tiempos, ¿ya? Y por eso es que luego fallecen en los pisos, fallecen en la UCI y el trámite estaba en curso, etc., etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya, este algoritmo es muy valiosísimo, es una belleza, ¿sí? Aquí te ayuda fácilmente ya a establecer y a entender esto que te estoy mencionando. ¿De acuerdo? Ojo que aquí estoy hablando de el manejo de la angina inestable, ¿sí? Y el IAM sin elevación del ST. Estoy aquí, todavía no me meto al IAM con elevación del ST. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta ahí. Cuéntame, ¿qué hicieron con el paciente? Llamaron al cardiólogo. Justo el paciente estaba en quirófano. Entonces, en ese momento que nosotros estamos saliendo de quirófano, llegan ya con los resultados de troponinas que le tomaron como que al inicio y lo llevaron a procesar. Entonces, de ahí salió las troponinas. Después a la paciente no se le extubó, se le pasó a UCI porque el problema con ella en el transquirúrgico era que estaba desaturando, pese a que estaba intubada y todo. Entonces desaturaba hasta 80, 81. Entonces bajó a UCI, se le puso vasoactivos y ya bajó para UCI para manejo con Ya, carga. y ahí ya le perdiste la pista ya. Ajá, sí, doc. Ya, ok, bueno. En todo caso, doctores, si bien es cierto, el trabajo es multidisciplinario, mi tarea y mi compromiso con ustedes es que no se queden únicamente, yo les había dicho que ustedes deben ser clínicos y quirúrgicos, ¿sí? No siempre, no siempre tendrán el apoyo de otras áreas críticas. Y mientras el apoyo llega, esos pacientes pueden complicarse, ¿sí? Así es que es mejor que conozcan más allá de lo que deben, que a la final un conocimiento jamás será en vano, que se queden cortos en la actuación, ¿de acuerdo? Entonces, incluso hasta para que puedan tomar decisiones, pues a la hora de llamar a uno, a otro profesional para poner sus notas, para respaldarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿sí? Es esto lo que se tiene que hacer. ¿Alguna duda o pregunta? Pregunten, doctores. ¿Sabían que para eso servía el Timmy y el Grace? ¿Sí lo han escuchado?
¿Mm? Parece que no. ¿Alguna duda? No hay dudas. O sea que ya podemos tomar examen. ¿Dudas? Ok, sigamos. Bueno, aquí algo de la parte de los fármacos, ¿no? Eh, en lo que, en lo que tiene que ver a la parte farmacológica, hay algunos fármacos que son utilizados, ¿no? Fármacos con un efecto antisquémico y analgésico. Tenemos los antiagregantes, tenemos los anticoagulantes, tratamiento coadyuvante también, ¿no? Entonces, repasando nada más algunas dosis, los nitratos, ¿sí? Que pueden administrarse de forma sublingual o intravenosa, en las dosis sublingual de 0,3 a 0,4 miligramos sublingual cada 5 minutos por 3 ocasiones, ¿sí? Y luego intravenoso si es que no hubiera respuesta, ¿ok? Cuiden en la parte de los nitratos las presiones arteriales, ¿no? Hay contraindicaciones para usar el paciente hipotenso, no le puedes dar un nitrato, ¿ya? Paciente con estenosis aórtica, paciente con un compromiso importante del ventrículo derecho, ¿sí? De hecho, cuando hay afectación del ventrículo derecho, están complicados los nitratos, ¿no? Este paciente te hace un choque cardiogénico y esa presión se va al suelo, ¿no? Eh, el uso frecuente de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Hay pacientes que tienen sildenafil, por ejemplo, por A o B circunstancia, no son candidatos a usar nitratos porque pueden interactuar estos dos y puede generar una disfunción miocárdica en ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Si no tienes el sublingual, les decía, puedes darle intravenoso, pero, insisto, cuida o descarta un infarto del ventrículo derecho, ¿no? ¿Alguna duda? Doc, ¿puede repetir esta última parte, porfa? Se me cortó un poco la señal. Eh, te decía que las contraindicaciones para los nitratos lo puedes o no lo puedes administrar en pacientes hipotensos con estenosis aórtica, con infarto del ventrículo derecho y un uso frecuente de la 5-fosfodiesterasa, porque en conjunto con los nitratos puede precipitar una disfunción miocárdica importante. Dudas, preguntas. ¿No les interesaría saber a qué dosis los nitratos intravenosos? Digo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O sí saben eso? Claro, Doc. No, Doc, sí nos gustaría Ya, saber. entonces pregunten, pues guaguas, pregunten. Yo mismo tengo que preguntarme, yo mismo tengo que responderme. ¿Sí? Que tengan nitrato sublingual ha de ser un lujo, ¿sí? Pero bueno, ustedes como anestesiólogos, ustedes saben tener su maletincito y ahí pueden guardar, pero por lo general no suele haber sublingual, lo que suele haber es intravenoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a preparar, en este caso, el nitrato, esta nitroglicerina, ¿no? Pueden diluir, ¿sí? Una ampolla de 50 miligramos en 250 de cloruro de sodio al 0,9%. Y eso le pasan a 5 ml hora, dosis respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Que le calma el dolor al paciente, ¿sí? No es un analgésico, pero le calma el dolor porque provoca vasodilatación, ¿sí? Y al provocar vasodilatación, le calma el dolor, ¿ya? Normalmente la dosis ya en microgramos minuto, ¿sí? Les doy de una vez, es de 5 a 10 microgramos minuto.
¿sí? En esa dilución que les digo, ¿no? 50 miligramos en 250 de cloruro, ¿sí? Y de ahí, obviamente, pasamos en bomba de infusión a 5 ml de hora. La dosis total, como tal es de 5 a 10 microgramos minuto. Máximo deben usar 24 horas, no más allá de 24 horas, porque genera tolerancia, ¿sí? Ojo, y vigilen por favor la sistólica. Si la sistólica ya les baja de 100, suspendan la bomba, ¿sí? Entonces tienen que estar pilas. Aquí el requisito es que ese paciente esté con sistólicas más de 100, ¿ok? Si ya al estar con la bomba, con esta dilución de 50 de nitrato en 250 de cloruro, le están pasando a 5 ml hora, ¿no es cierto? Máximo 24 horas. Si ya la presión sistólica cae de 100, le suspenden y ahí queda, ¿ok? No pueden usar más, ¿de acuerdo? Con respecto a los beta bloqueadores, y no más allá de 24 horas los nitratos, les decía. Los beta bloqueadores, aquí pueden usar ustedes carvedilol, atenolol, ¿sí? El beta bloqueador que ustedes puedan o que tengan disponibilidad. No se olviden de las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas, que ya en algún momento las repasamos. Relativas de POC y diabetes y las absolutas, la hipotensión, una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, que tenga criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, ya hemos de ver este tema, una frecuencia cardíaca menos de 55, asma, broncoespasmo, un bloqueo AB de segundo y tercer grado. Ahí no puedes usar beta bloqueadores, ¿de acuerdo? Por más infartado que esté. La morfina, ¿sí? Esto que tiene que ser, es la mano derecha de ustedes, ¿ya? Hay ampollas de 10 y de 20 miligramos, ¿no es cierto? Si utilizas las de 10, ¿no es cierto? Puedes diluir 1 ml en 9 de solución salina, ¿sí? La de 10. Y esto le das 3 a 5 ml cada 5, cada 10 minutos, ¿sí? O por razones necesarias. Y si tienes de 20, le diluyes 1 ml en 19 ml de cloruro. Y así mismo le vas dando 3 a 5 ml cada 5, cada 10 minutos o por razones necesarias. Y le va súper bien para ese dolor. Con eso estableces analgesia en el síndrome coronario agudo, ¿ok? Oxígeno, bueno, solamente si es que hubiera una hipoxemia demostrada, es decir, una PO2 menos de 60, ¿de acuerdo? ¿Dudas de estos primeros fármacos? Doc, yo tengo una pregunta. Ujú, Sí que los nitratos también te ayudan a controlar el dolor porque es un vasodilatador, pero en mm. el caso de que ya le controles el dolor a tu paciente, ya le pusiste el nitrato, ya tuvo una respuesta al nitrato y también estuvo con morfina y ya lo colocaste, luego de que ya le colocas le suspendes, ¿verdad? Porque los nitratos no le puedes dar más allá de 24 horas. Pero si el dolor regresa, tú le puedes hacer algún rescate con morfina y nitrato o el nitrato ya no se puede repetir. No, ya no. Nitrato no más allá de 24 horas. De ahí ya solo morfina nada más. Ujú. Y claro, y si te regresa, ya ese paciente tienes que mandarle a dónde. No te olvides que la angina recurrente es un criterio ¿para qué? Y para intervencionismo. Para una estrategia invasiva urgente, ¿sí? Pues así es que ya en 24 horas, después de 24 horas que te llegue la angina, a ver, por Dios, mándale urgente. Ese paciente tienes que destapar esa coronaria, ¿sí? No le estarás aguantando ya. Sí, obviamente ese rato, morfina y todo, pero tienes que buscar la manera de destapar esa coronaria. Eso ya es un signo de mal, de alarma, ¿ok? ¿Qué más? ¿Dudas? Entonces, imagínate esto, ¿no es cierto? El paciente ahí con angina en el quirófano, hasta que venga el intensivista, hasta que venga el cardiólogo, o sea, tienes que calmarle el dolor, o sea, tienes mucho, como anestesiólogo, tienes full cosas que hacer, o en la sala de recuperación te hace todo esto, o sea, ustedes
deben actuar ya, el intensivista tiene que venir y ustedes ya prácticamente haber resuelto las cosas y el intensivista venir y llevarse nomás ya a la sala a monitorización y se acabó. O sea, no podemos, hay casos y casos donde podemos esperar y otros que no, que ustedes tienen que resolver, ¿ya? Más dudas, preguntas. Ok, Buenas noches, Doc. Yo sí. había escuchado también de un score para pronóstico de hemorragia de sangrado en infarto, el score de Cruzade. ¿Se utiliza? O- Sí puedes usar como un predictor de hemorragia, pero a la final, si tienes un puntaje alto, ¿sí? De una u otra forma, no es que te contraindica que uses los fármacos, sino que debes tener un mayor estrecho o mayor, llamémoslo así, vigilancia de tu paciente, ¿no? Porque por más score elevado que tenga y riesgo alto de sangrado, arriesgate a no darle pues la antiagregante o la heparina o sea, una de dos, ¿no? El paciente se te va a volver a reinfartar. Entonces, estos escalas por lo general no contraindican que uses los fármacos, sino que estés más alerta de ese paciente ante cualquier eventualidad, principalmente sangrado, ¿no? Y que controle sus factores de riesgo para sangrado, por ejemplo, que esté hipertenso, que esté con los tiempos prolongados, etcétera, etcétera. O sea, mayor control, mayor monitoreo. Bien, siguiendo con los tipos de fármacos, los antiagregantes que ya les había mencionado, ¿no es cierto? ASA, clopidogrel, ¿sí? Ah, bueno, obviamente ustedes no van a hacer el seguimiento a largo plazo de este paciente, pero la doble antiagregación se mantiene por 12 meses. Después de los 12 meses ya solo te quedas con uno de ellos, o ASA o clopidogrel. ¿De acuerdo? Eh, el tratamiento anticoagulante, les decía, con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Si la dosis es de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Si la tasa de filtración glomerular es más de 30 ml minuto, si es menos de 30, entonces QD. ¿Por cuánto tiempo le vas a dar? Por al menos 2 a 8 días, ¿sí? Que es el tiempo que va a estar más o menos hospitalizado el paciente. Sí, después de eso ya se suspende. Anticoagular con heparina no fraccionada es más complejo, ¿sí? Sin embargo, puedes establecer 60 unidades por kilo en bolo IV y luego 12 unidades por kilo hora. Esto por lo general lo haces en infusión continua, este tipo de anticoagulación, y tienes que estar vigilando el TTP. Es un lío, ¿sí? Eh, como les digo, con heparina de bajo peso molecular lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Tomando en cuenta solamente esto de la tasa de filtración glomerular. Ah, me olvidaba algo. Si el paciente tiene más de 75 años, ya la dosis no es 1 miligramo por kilo. Si tiene más de 75 años, la dosis es 0,75. Entonces, aquí hay dos dosis, ¿no? La de 1 miligramo, si tiene menos de 75 años, y la de 0,75 miligramos por kilogramo subcutáneo si el paciente tiene más de 75 años. Solo tengan en cuenta ese dato, ¿ok? ¿Qué más? Tratamiento coadyuvante, las estatinas que les mencionaba, y ECAS-GUARA2 únicamente, obviamente, si el paciente estuviera hipertenso, si fuera diabético, si tuviera enfermedad renal crónica o una fracción de eyección menos del 40%, solo en estos casos ha demostrado que los IECAS o ARA2 pueden o más bien reducen la mortalidad en estos pacientes con síndrome coronario agudo. Caso contrario, si no es hipertenso, si no es diabético, si no tiene enfermedad renal crónica y si no tiene una fracción de eyección menos del 40%, no hay necesidad, ¿sí? Te quedas solamente con estatinas como tratamiento coadyuvante.
Dudas. En algunas guías, ustedes aquí en heparinas van a encontrar que se le da un bolo de 30 miligramos, ¿sí? Intravenoso a ese paciente, ¿ya? En este contexto, la evidencia es un poco controversial. Algunos pacientes con ese bolo intravenoso, primero que, ¿cómo le mandas la heparina de bajo peso molecular intravenosa? ¿Sí? No tenemos esas presentaciones. Ya, lo que podrías dar intravenoso es la heparina no fraccionada. Entonces, por lo general se omite eso, sobre todo si ya tiene más de 75 años, ya no usen bolos, porque ahí el riesgo de sangrado es mayor todavía. ¿Ok? Así es que con este esquema que les estoy mencionando aquí es más que suficiente, más que suficiente. ¿Dudas del IAM, de la angina inestable y del IAM sin elevación del ST? Eh, Doc, también tengo una pregunta. Yo había leído que también cuando hay un bloqueo de rama izquierda se calcula los Ujú. criterios de Barbosa para ver si hay un infarto. ¿Se hace eso? No. Claro que sí, pero eso es en el, con elevación del ST, ¿sí? Eso es en el con. ¿Por qué? Porque obviamente en un bloqueo de rama izquierda, tú tienes de por sí elevación del ST en algunas derivaciones. Y entonces, ¿cómo puedes distinguir un bloqueo, si el paciente se está infartando o realmente es por ese bloqueo que ya es antiguo? Un bloqueo de rama izquierda nuevo, ¿sí? Es sugestivo de, vamos a ponerle esto acá, es sugestivo de, ojo, un bloqueo de rama izquierda nuevo es sugestivo de un infarto, ¿ok? Pero es medio complejo porque tú no puedes saber si fue nuevo o antiguo a menos que tengas, obviamente, un electrocardiograma referencial, ¿no? Que casi no suele haber, casi no suele haber. Déjame, te pongo acá algunos datos de los criterios de Esgarbosa para que puedan reconocer un infarto en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Déjame, les busco por acá. Ahí tienen cómo sospechar en un IAM con bloqueo de rama izquierda en el EKG. Ahí están el criterio 1, criterio 2, ¿sí? De el criterio 3 de Garbosa, ¿no? Déjame ver qué más tenemos por acá. Pongo esto acá. Aquí tienen la sensibilidad y especificidad de los criterios de Garbosa. Ok. Déjame ver qué más tengo que les puede servir. Hasta eso, ¿alguna otra pregunta?
Una pregunta. En cuanto en los videos que de las clases, hay una escala que dice de EDAX, que dice que predice el diagnóstico diferencial en urgencias sin la necesidad de troponinas. Ah, Eso ya, no la chévere. tengo muy clara. Sí, O sí. sea, esa escala nos sirve Ya les voy a explicar solo en eso. emergencia. Gracias por hacerme acuerdo. Ya creo que con eso ya pueden defenderse con los criterios de Esgarbosa que están ahí súper clarísimos. Ya. ¿Qué me preguntaste? Ya me olvidé. Ah, lo del Sobre diagnóstico. Sí, la sí, escala sí. de DAX, Ya, ya, ya. Ya me acordé. Ok, vamos entonces eso a ponerle por acá para que... Pongámosle aquí. Ya. Este score eh, te sirve, ¿sí? Este score te sirve para sospechar, o más bien eh, catalogar a un dolor torácico, ¿no? Ojo, a un dolor torácico, no necesariamente en urgencias, sino en una situación de pronto en la que no dispongas de troponina o en el contexto de que éstas se demoren en hacerse o mientras te llegan los resultados, ¿sí? La idea es, de una u otra manera, sospechar con una alta probabilidad o no de que ese paciente o que ese dolor torácico corresponde a un síndrome coronario agudo, ¿sí? Si al correr esta escala, ¿no es cierto?, tú tuvieras un puntaje mayor a 16, la sospecha es alta y sí o sí, obviamente, manda a hacer troponinas eh, porque es muy probable que ese paciente sí se esté infartando, ¿sí? Y las troponinas prácticamente te ayudarán ya solo a confirmar. Pero si te sale menos de 16 y el electrocardiograma está normal, quédate tranquilo, ¿sí? Si no hay posibilidad de hacer troponinas, ya tranquilo, no pasa nada, ¿sí? La probabilidad es baja, ¿sí? A eso se refiere. Entonces vas sumando, hay puntos a favor y puntos en contra que apoyan esto, ¿no? Ya solo por la edad ya te va puntuando. Entonces, si tienes más de 16, la sospecha es alta y obviamente no te quedes sin las troponinas, manda a hacer y mantén tu nivel de sospecha alta, o sea, monitoriza ese paciente, analiza todo lo que ya hemos visto, factores de riesgo, la clínica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y sí o sí, troponinas. Y si tiene menos de 16, tranquilo, no hace falta mayor alarma en el contexto de ese paciente. A eso se refiere, siempre y cuando tengas también a más de menos de 16 puntos, un EKG normal, ¿no? ¿De acuerdo? gracias. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Y vamos a hablar un poco acerca del IAM con elevación del ST. ¿De acuerdo? Denme unos 3 minutitos hasta tomar agua.
Bien, sigamos. Hablemos entonces del infarto agudo del miocardio con elevación del ST. El método de diagnóstico es el que ya habíamos establecido. La clínica no siempre específica. El electrocardiograma que sí es obligatorio que sea positivo, que va a reflejar la elevación del ST. Y por supuesto, lo que define el infarto es la positividad de las troponinas. Entonces, esos tres elementos, claro, sumado, no se olviden, a los factores de riesgo cardiovascular en el paciente, ¿no? La elevación del ST tiene que evidenciarse en dos o más derivaciones contiguas, con al menos cambios que superen, que sean iguales o superiores a 1 milímetro. Y por supuesto, lo que habíamos mencionado, un bloqueo de rama izquierda nuevo también apoya la posibilidad de un IAM con elevación del ST. ¿De acuerdo? En este caso, o estos pacientes, ¿sí? Necesitan, obviamente, aparte de lo que ya hemos definido como tratamiento farmacológico, la estrategia que definitivamente salva vidas es una estrategia invasiva, es la reperfusión, es decir, abrir esa coronaria, o lo que se conoce como el ICP, que no es otra cosa sino un intervencionismo percutáneo coronario. ¿Ok? Y en este contexto se habla de una
o de un intervencionismo percutáneo coronario primario, y también tenemos otros, o en otro contexto, lo que sería eh, eh, un, un ICP secundario cuando ya eh, pasa o sobrepasa, por supuesto, estos tiempos, ¿no? Pero el intervencionismo primario cumple algunos requisitos que son fundamentales. El periodo puerta-balón, es decir, desde que atraviesa la puerta de emergencia el paciente hasta que está abierta esa coronaria, deberá pasar 90 minutos si el procedimiento se realiza en el mismo hospital, ¿ok? Y por otro lado, eh, te dan chance hasta 120 minutos si es que el procedimiento no se hace en el mismo hospital, pero sí en la misma ciudad, ¿ok? ¿Qué pasa si es que no se cumple o no es posible cumplir estos tiempos de 90 o de 120? Entonces, cuando no es posible cumplir esto, como por lo general los que estamos en provincia, tienes que referir a un centro de hemodinamia en Quito, Guayaquil, Cuenca, y que sabemos que no se va a demorar pues 120 minutos la ambulancia, entonces vas a una fibrinolisis, ¿sí? Cuando ya el tiempo va a superar esos 120 minutos, pero no es que ya te quedas ahí. Si bien es cierto, le das fibrinolisis, ¿sí? Pero buscas paralelamente referir a este paciente para que se lleve a cabo este intervencionismo, si es posible, dentro de las primeras 12 horas de lo que inició el cuadro, ¿sí? Que ya es un tiempo más prudencial. En un periodo menos de 12 horas ya te puedes transferir tranquilamente o referir a una ciudad de estas donde realizan este intervencionismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, miren cómo va esta escalera, ¿no? Si se extiende más de 120 minutos, fibrinolisis. Esta fibrinolisis tiene que ser planteada ya dentro de los primeros 30 minutos que ingresó el paciente, porque de lo que el paciente ingresa y tú le valoras, tú ya puedes predecir si ese paciente va a ser candidato o no a fibrinolisis, pues, ¿sí? Dependiendo o sabiendo los tiempos. Entonces, esta fibrinolisis tiene que arrancar dentro de los primeros 30 minutos de lo que el paciente ha pisado el hospital. ¿Ok? ¿Estamos claros con este algoritmo general? ¿Sí? Sí, estamos claros. ¿Dudas? Ya les voy a decir con qué van a fibrinolizar y las dosis, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es que este flujo esté claro. Entonces, el paciente llega, ¿no es cierto? Ya llega con el dolor torácico, le haces el electro, ves un supra, no estarás esperando ahí las troponinas, obviamente le mandas a hacer, sí, pero ya ves un supra, tienes que tomar ya la conducta, ya más del dolor torácico, lo más seguro es que esas troponinas ya son positivas. No retrases tiempos, por Dios, no retrases tiempos en estos pacientes, ¿ok? Entonces, tú ya vas definiendo, dices, no, tiene que irse a Cuenca, que sé yo, estás en Riobamba, Cuenca, 5 horas, no, fibrinolisis, rápido. Y a la par estás buscando ya referir a ese paciente para que dentro de las primeras 12 horas pueda realizarse ese intervencionismo, esa coronariografía más angioplastía. La fibrinolisis, ¿sí? La fibrinolisis, si bien es cierto, te dice que lo ideal sería que se administren dentro de los primeros 30 minutos, ¿ya? Pero tú tienes un tiempo de ventana donde podrías realizarlo que sería menos de 12 horas, ¿sí? Obviamente, mientras más tiempo va pasando de esos 30 minutos, la eficacia es menor, ¿ok? Entonces, ojo, la fibrinolisis lo puedes hacer con tenecteplase, alteplase o streptoquinasa. Ya streptoquinasa ya no se utiliza tanto, ¿sí? Sin embargo, hay hospitales que todavía tienen. Lo ideal y lo que se está manejando ahora es el alteplase, ¿no? Dosis de 15 miligramos en bolo y posterior 0,75 miligramos por kilo en 30 minutos y luego 0,5 miligramos por kilo en 60 minutos.
¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? ¿Qué tal si tú tienes un paciente en quirófano que te hace un IAM con elevación del ST, con dolor torácico, ves el electro, mandas a pedir troponinas y resulta que ya te procesan rápido, es positivo, no tienes intensivista, no hay cardiólogo, o sea, y tienes alteplase. Tú tienes que pasarle, ¿sí? Tienes que pasarle a ese paciente y claro, estás en provincia y no le mandas, no puedes mandarle a la coronario rápidamente. Tienes que fibrinolizar a ese paciente. Eso es salvar una vida, ¿ya? Y esto puedes y debes hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides que hay contraindicaciones también relativas y absolutas en este contexto, ¿no? Déjame ver si tengo por acá algunas las contraindicaciones para que las tengan también. Correcto, aquí las tengo. Ya, ahí tienen las contraindicaciones absolutas y relativas de la fibrinolisis, ¿no? Para que vayan complementando el conocimiento. Como contraindicaciones, miren, absolutas, principalmente tienen una connotación hemorrágica, ¿no? Hemorrágica reciente, me refiero a un ACV isquémico en los 6 meses previos, etcétera, etcétera. Sí, en el caso de que exista una contraindicación, obviamente no le puedes fibrinolizar y debes buscar sí o sí, y te quedarás en el tratamiento farmacológico, en el habitual, pondrás una nota en el sistema, ¿sí? Porque ese paciente puede fallecer y lógicamente buscarás el intervencionismo, ¿no? Pero justificarás el hecho de que no hiciste fibrinolisis porque había contraindicaciones absolutas. Las absolutas es que no y no, o sea, no puedes dar porque no, o sea, definitivamente. En la relativa, arriesgate, pero siempre y cuando controlando ese tipo de situaciones, ¿no? Los fármacos, que es lo que ya habíamos hablado. Aquí hay que tomar una consideración. El ASA, la carga va de los 300 igualito. En el clopidogrel hay que considerar algo, ¿no? La carga es de 600 antes del intervencionismo, ¿sí? O sea, si ya va a fibrinolisis, perdón, si ya va a coronariografía más angioplastía. Pero si no va y va solo a fibrinolisis, te queda solo con los 300. ¿De acuerdo? Entonces, toma en cuenta esta situación, estos cambios en las dosis nada más. De ahí el resto prácticamente es todo idéntico, ¿no? Lo de la anticoagulación, lo del oxígeno, lo de la morfina, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hablamos. ¿Sí? Esos son los cambios, son las particularidades que debes tomar en cuenta. ¿Dudas? Les voy a pasar con estos cuadros de esta presentación, que está más completa. ¿Dudas finales, doctores? Ya ven que no es tan complejo como parece. ¿No hay dudas? Ok. Bien, mañana arrancamos ya con otro tema, entonces, que es insuficiencia cardíaca. Y yo creo que ese tema también se sumará el próximo lunes si el examen, siempre los exámenes son acumulativos, no se van a olvidar de eso, ¿no? Es decir, que pueden ir preguntas de trastornos de los electrolitos y de gasometría, etcétera, etcétera. Y de los nuevos temas, ¿no? Por supuesto.
Listo, ahí tienen la presentación. Les mando a mis chicos también del internado. Listo. Ya, no hay más dudas. ¿Todo claro?